Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Aquí por Guatemala, desde donde estamos transmitiendo esta conversada, este abordaje en vivo. Son las 9:01 y vamos a guardar este contenido para que puedan verlo también en diferido en, en otras plataformas. Bien, para hoy, miércoles 6 de septiembre, cuando son las 9:01, estamos en la hora constituyente en ese espacio, ese programa que hemos comenzado hace más de 2 años tal vez, que nuestra finalidad y nuestro objetivo es ver cuáles son las fuerzas constituyentes, destituyentes, transformadoras, qué ilusiones, qué sueños, qué horizontes pujan en los pueblos bicentenarios, en los países bicentenarios del continente, donde las grandes mayorías no se sienten cómodos porque claro, no han sido parte de esa historia. Pero bueno, de eso se trata este programa, de generar contenidos, reflexión, elementos para que usted tenga su propia conclusión, que no se lo cuenten. Y si este contenido es de su interés, por favor, muévalo también, porque solo así vamos a avanzar en esta guerra cultural donde muchas veces hemos perdido, pero no estamos dispuestos siempre a perder esta guerra. Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros, honestamente, a nivel personal, pero también a nivel de los espacios como es Codeca y también a Villa La Soberana, quienes impulsamos, desde donde impulsamos estos espacios. Reconocemos y agradecemos tu actitud de un académico comprometido entre las aulas y fuera del asfalto. Y muchas gracias por esa actitud, por estar siempre dispuesto, disponible a conversar con nosotros. Mario, nuestro tema de hoy es Guatemala. ¿Tiene salida? Y lo que ocurre es que, amigas y amigos, el país vive entre la esperanza y el Jesús, entre la esperanza y la incertidumbre, entre las urnas y las bayonetas, diríamos en épocas anteriores. En eso vive. Y te decía, en interín, 200 años tenemos o hay de existencia como república, como institución, pero institucionalidad es lo que no tenemos. Triste realidad. ¿Cómo es que hemos llegado a esta situación, Mario? Adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, gracias, Jovenal. Por supuesto, siempre también mi agradecimiento y mi reconocimiento por este espacio y por la invitación que regularmente haces hacia mi persona. Siempre con gusto, por supuesto, en dirección a aportar una mirada, ¿verdad? Apenas una mirada sobre el proceso político guatemalteco. Yo en general creo que esto que conocemos como Estado guatemalteco, que no deja de ser un aparato institucional históricamente constituido, esa institucionalidad en realidad ha ido variando en sus implicaciones para regir al mismo Estado y para regir, diríamos, las relaciones sociales en general en el país, de el deseo y de la disposición y del interés de aquellos grupos económica y políticamente dominantes en el país que han tenido el control estratégico del Estado, que han tenido el control histórico del Estado. En ese sentido, esos grupos que corresponden obviamente a la clase dominante, a los grupos criollos, a los grupos que se autodenominan criollos blancos, más que a los que se adscriben a lo llamado ladino, esos grupos oligárquicos han variado, diríamos, la forma y el contenido de la institucionalidad dependiendo de sus intereses en cada uno de los momentos históricos. En ese sentido, sabemos cómo el Estado ha sido, por ejemplo, dirigido a garantizar el despojo y el saqueo de las tierras y de los territorios, de los pueblos, de las comunidades en distintos momentos históricos. En ese sentido, en esos momentos, el Estado, la institucionalidad del Estado, ha estado orientada a garantizar esos despojos que le interesan a quién, que le interesan a quienes pretenden despojar de esos bienes comunes para garantizarse determinadas dinámicas de acumulación de capital, de enriquecimiento. Y ahí, por supuesto, tenemos que ubicar no solo a grupos de la burguesía guatemalteca, de la clase dominante, sino también al capital transnacional, indudablemente. Esa institucionalidad también ha sido orientada
para reprimir a la población, a las luchas, a las protestas sociales o a los movimientos subversivos, ¿verdad? Que han atentado contra ese Estado y que han atentado, por supuesto, contra los intereses de esa clase dominante, de esos intereses del capital local y transnacional, al punto que esa institucionalidad ha pasado eventualmente, por ejemplo, a ser dirigida incluso por la misma casta militar, en dirección a implementar una estrategia, en este caso, si pensamos en los años, entre los años 54 y 90 del siglo pasado, ¿orientada a qué? Orientada a implementar una política contrainsurgente que, como sabemos, fue una política al mismo tiempo genocida. En el momento en el cual esos capitales, esos intereses de la clase dominante del capital internacional vieron la necesidad de pacificar el país para liberar el territorio en dirección a expandir los proyectos agroindustriales, en dirección a acceder a los minerales, a los metales de su interés, ¿verdad? En ese momento empezaron a orientar el Estado, por un lado, a lo que se le llamó una vuelta a la constitucionalidad, ¿verdad? En 1985 primero, a un relativo juego democrático, que ha sido una democracia, como sabemos, en la cual los sujetos históricamente marginados nunca han sido protagónicos, siempre han estado o continúan estando en la marginalidad. Y complementariamente a esto se abrió el cauce para las negociaciones de paz en dirección a ponerle fin al conflicto armado, para garantizar precisamente eso, ¿verdad? Liberar el territorio, liberar el mercado de todo obstáculo que impidiera, como estaba impidiendo hasta cierto punto, el saqueo del mismo Estado, la privatización de las empresas públicas, la supresión de servicios y derechos para los pueblos, etcétera, ¿verdad? En ese sentido, lo que quiero decir, y concluyo con esta respuesta de esta manera, es que esa institucionalidad ha variado en forma y en contenido dependiendo de los intereses de quienes tienen el poder real en este país, ¿verdad? Sabemos que el Estado sí tiene cierta autonomía, ciertas posibilidades, ¿verdad? Pero finalmente hay grupos de poder que tienen el control estratégico y fundamental del Estado, de esa institucionalidad. Y es lo que estamos observando ahorita. Claro, hoy estamos observando, diríamos, ciertas disputas entre grupos de poder que finalmente nos permiten ubicar algunos sectores de esos grupos de poder proclives al cambio de gobierno y apoyando, diríamos, ese relevo que implicaría que Bernardo Arévalo tome la presidencia, y otros grupos vinculados a esta estrategia de subvertir ese orden constitucional en dirección a impedir el ascenso de Semilla y por una vía quizá institucional también, como sucedió en el 2015, abrirle posibilidades para la continuidad de este bloque de poder, que es el bloque de poder al cual popularmente se le conoce como pacto de corruptos. La institucionalidad, entonces, ahora sí concluyo, Juvenal, perdona, la institucionalidad no es algo que per se exista, ¿verdad? O que per se garantice algo que querríamos en general los ciudadanos, los pueblos, etcétera. Esa institucionalidad es una herramienta, un instrumento de poder, y dependiendo de quién tenga el poder real del Estado, desde dentro y desde fuera del Estado, así va a ser orientada esa institucionalidad en una dirección u otra, para garantizarnos derechos o para vedarnos esos derechos, para garantizarnos ciertas condiciones institucionales relacionadas con esa enclenque democracia, ¿verdad? O para reprimir o instituir momentos dictatoriales para garantizar el sostenimiento de ese régimen político que al mismo tiempo es un régimen de poder, reitero, bajo el control de determinado tipo de grupos históricamente dominantes. Muchas gracias, Mario Sosa. Estamos conversando en esta mañana cuando son 9:10 a través de los canales de Radio Victoria, Coreca Guatemala, CPO, también en Rondas Campesinas del Perú, en Minca Comunicaciones de Argentina, gracias a los colegas de Argentina, Noel y todo ese equipo que nos ayudan a difundir estos contenidos. En Colombia también transmitimos, y obviamente en Avia La Soberana sobre Guatemala, ¿tiene o no tiene salida?
Y con lo que nos acaba de escribir Mario, obviamente entonces institucionalidad es prácticamente eso, una ilusión que intentó ser realidad, pero no se pudo, y este es el gran desafío incluso de construir institucionalidad. Mario, quienes no tuvimos la suerte de tener la Carta de Ciudadanía, que nos hubiera gustado nacer por estas tierras, no es que estemos tampoco descontentos con haber nacido en otras tierras, porque la tierra es una sola. La Carta de Ciudadanía guatemalteca, y llegamos tarde, digamos, recientemente, vimos fenómenos como el 2015, ¿sí? El mismo fenómeno destituyente actual, ¿sí? Actores diferentes, aunque los que manejaban ahí los hilos, digamos, de los destinos del país seguían siendo los mismos. Tal vez, digamos, tenían otras responsabilidades, otros cargos, pero pertenecían y respondían a los mismos intereses, a los mismos, digamos, dicen en el lenguaje, no puedo dejar de utilizar el término campesino, ¿no? A los mismos patrones, ¿no? La pregunta de 2003, estamos en la misma situación destituyente. Renuncia ya, renuncia ya, renuncia ya. Y lo que tú dices es, hay una esperanza con Arévalo que podría encenderse, ¿no? Al igual que en otras épocas también podría haberse encendido. La pregunta es, la acción y la apuesta destituyente, ¿es suficiente? ¿Estamos condenados a empujar la carga hasta el final, y cuando esté a punto de liberarnos de caerse al precipicio, lo dejamos allí, ¿no? Y otra vez volvemos a nuestra vida cotidiana, o necesitamos finalmente empujar la carga para que se caiga? ¿Qué dices? Bueno, en primer lugar diría lo siguiente: lo que hemos estado observando en los últimos años, y quizá poniendo a consideración efectivamente ese momento político de 2015 y este momento político de 2023, es que se ha venido conformando un bloque de poder, que es el que popularmente, reitero, se le ha denominado el Pacto de Corruptos. Es un bloque de poder integrado por distintas estructuras de crimen organizado, ¿verdad? Que están integradas al mismo tiempo por empresarios, y aquí habrá que decir empresarios incluso de esos de cuello blanco que pasan por muy honorables en la sociedad en general, grandes empresarios, políticos rentistas y corruptos, que obviamente incluyen a un conjunto de partidos políticos por consiguiente, indudablemente un segmento de funcionariado del Estado que incluirá desde estos funcionarios de corbata y cuello blanco, pero también de traje militar. Por cierto, aquí habrá que decir militares de alta y de baja que están vinculados a estructuras criminales, por ejemplo, vinculadas a narcotráfico, y sí mismas estructuras de narcotráfico, de otro tipo de actividades ilícitas de alta importancia en el país. A esto habrá que sumarle, por supuesto, a otro tipo de estructuras e instancias, ¿verdad? Medios de comunicación, grupos corporativos de comunicación que hacen parte de estos bloques de poder, etcétera, entre otros. Ya sabemos que incluso aquí hablan hasta pastores, hasta iglesias, etcétera, ¿no? Vinculadas de manera directa o indirecta. Ese bloque de poder llegó a constituirse en partido político y a participar electoralmente en el 2012, si no mal recuerdo la fecha, al punto de ganar la presidencia con Otto Pérez Molina. Ya desde ahí diríamos hay un rompimiento constitucional, porque llega una estructura criminal a controlar el Estado, lo cual, como sabemos al final, desarrolló una gestión gubernamental, legislativa, etcétera, orientada en función de sus intereses y no de los intereses de la sociedad guatemalteca en su conjunto, de la ciudadanía. Al ser descubierta esa estructura, encabezada, o varias de esas estructuras, algunas de ellas encabezadas por Valdetti y por Otto Pérez Molina, lo que sucedió por un lado es que esos grupos de poder vinieron gestando una salida, ahí sí institucional, ¿verdad? Más o menos legal, a esa crisis devenida de las movilizaciones masivas que se fueron, eh, que se fueron desarrollando en ese año. Esa salida consistió, por un lado,
en que el Congreso de la República nombrara sustitutos de la presidencia a la vicepresidencia, ¿verdad? Lo cual generó, diríamos, una salida institucional a la necesidad que había de finalmente sacudirse a ese partido, a esas dirigencias políticas que dirigían el Estado en ese momento. Y complementariamente a eso, darle curso a la elección presidencial como legislativa. En ese marco, indudablemente, como sucedió durante este año, esos grupos de poder articulados como bloque, obviamente tienen presencia en distintos partidos políticos y trataron que sus candidatos llegaran a segunda vuelta. Como sabemos, llegó Jimmy Morales, llegó Sandra Torres, ¿verdad? Sandra Torres, siempre defenestrada por buena parte de estos grupos de ese bloque de poder, le apostaron finalmente al outsider, ¿verdad? Que era Jimmy Morales, gana la presidencia y recomponen su articulación y por consiguiente el control del Estado, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ya sabemos que en términos generales ese bloque de poder fue avanzando de tal manera que no solamente logró sacar a la CICIG, ¿verdad? A los fiscales, a los jueces que fueron parte de ese proceso importante de investigación y de enjuiciamiento de estas estructuras criminales, sino al mismo tiempo pasaron a ser quienes controlaban el conjunto de organismos e instituciones nodales, estratégicas del Estado guatemalteco, al punto que hoy hasta la Universidad de San Carlos controlan la Procuraduría de Derechos Humanos, para hablar de dos instituciones, digamos, relativamente menores en el marco en torno a o relativas a la institucionalidad estatal. Esos grupos de poder, esas estructuras de poder, llamadas pacto de corruptos, siguieron consolidándose con Jimmy Morales y fueron las que se articularon al final de cuentas también en torno a la figura de Yamatei y del partido Vamos. Hoy, como sabemos, esos grupos que también actuaron en varios partidos políticos pretendieron que varios de sus candidatos llegaran a segunda vuelta. Suri Ríos, por ejemplo, Edmond Mulet, ¿verdad? Entre otros. Obviamente Sandra Torres representaba a una expresión o a una parte de ese bloque de poder dominante, logra pasar a segunda vuelta, pero nada más ella. La sorpresa fue que pasara Semilla, una fuerza que no es parte de ese bloque de poder, que es más, se ha venido posicionando contraria en oposición a ese bloque de poder, a ese pacto de corruptos, y en un marco de, diríamos, relativa lucidez de la ciudadanía, y no la estoy demeritando, ¿verdad? Pero hay otras cosas que no se observan cuando se actúa políticamente en estas coyunturas, de relativa lucidez, vienen e identifican a Arévalo y a Semilla como una opción alternativa al pacto de corruptos y hacen que gane la presidencia, ¿verdad? Ese bloque de poder se ha venido resistiendo, ¿verdad? A esos hechos y ha venido tratando, por un lado, de impedir la participación de Semilla y de Bernardo Arévalo en la segunda vuelta, y hoy está tratando de truncar la toma de posesión el 14 de enero del presidente recién electo. En ese sentido, entonces, ¿qué hemos venido observando? Que es ese bloque de poder o esas estructuras de poder que hoy están articulados de esta manera, mañana van a estar articuladas de otra manera y quizá le vamos a denominar de otra manera, pero en esencia van a ser los mismos grupos de poder con distintas caras, distintas fichas electorales, pero los mismos grupos, las mismas estructuras de poder económico, político y mafioso y militar también de este país. Eso, ¿qué nos debe permitir observar? El hecho de que quienes están dándole curso al final de cuentas al Estado, al proceso político, son ese tipo de estructuras, que para nada tienen que ver con los pueblos, con los campesinos, con las luchas de las mujeres, etcétera. Y de esa ciudadanía que hoy se expresó esperanzada votando por Semilla. En ese sentido, entonces, y ahí retomo lo último que planteabas en tu pregunta, Juvenal, los sectores, los pueblos históricamente marginados deben recuperar, deben mantener y recuperar
sus propios objetivos e intereses, sus propias búsquedas y propuestas. Porque aquí hay un riesgo. Hay un riesgo que en el marco de esta coyuntura le cedamos la dirección, la dirección política que necesitan nuestros pueblos, nuestra clase campesina, nuestra clase obrera, el movimiento de mujeres, a Semilla. Y sabemos que Semilla es una fuerza, pues sí, democrática, progresista, pero que a lo sumo, diríamos, va a ir a instituir algunas políticas de contención de la pobreza, nada más, y algunas políticas democráticas, y muy probablemente va a intentar sacudir, al menos del organismo ejecutivo, sacudirse de esas estructuras corruptas y criminales que han venido controlando esa parte de la institucionalidad del Estado. Pero evidentemente Semilla no tiene un proyecto verdaderamente transformador, ¿verdad? Ni del modelo de acumulación de capital ni del Estado guatemalteco. En ese sentido, no debemos, o mejor dicho, no debemos tener la claridad de que si bien en la coyuntura hay una apuesta importante que es la lucha contra ese pacto de corruptos, que ahí hace que nos encontremos incluso fuerzas y orientaciones e ideologías diversas, como sucedió en el 2015 en las movilizaciones, ¿verdad? Si bien esa lucha es importante librarla en este momento, no debemos olvidar que nuestra apuesta es estratégica. Y esa apuesta estratégica tiene que ver con nuestro programa político, con nuestras luchas, con nuestra conducción política, que no se la podemos ceder a una fuerza progresista como Semilla, ¿verdad? A lo que me refiero, entonces con eso concluyo, es que los pueblos que hoy, por ejemplo, si pensamos en los pueblos indígenas, ¿verdad? Estamos viéndolo como actores importantes en esta lucha, en este momento político. Esos pueblos deben fortalecerse precisamente en sus búsquedas de transformación del Estado. ¿En dirección a qué? En dirección a garantizar y ampliar sus formas de gobierno y por consiguiente el control también, por ejemplo, de sus bienes comunes, ¿verdad? Que ya sabemos que son bienes comunes de apetencia no solo de la institucionalidad estatal, sino de los capitales locales y transnacionales que persiguen apropiarse de tierras, de recursos minerales, etcétera, etcétera, que están ubicados en contextos o en territorios poblados mayoritariamente por población maya o indígena en general y por población campesina. Muchas gracias, Mario Sosa. Estamos conversando en el programa La Hora Constituyente, hoy miércoles 6 de septiembre, cuando son 9:24, aquí desde Guatemala, generando este contenido para que usted esté informado de lo que ocurre en Guatemala, porque para afuera siempre hay gente desde el exterior, agencias incluso escribiendo, pidiendo entrevistas, dice que hay golpe de Estado, va a haber golpe de Estado, etcétera. Y más de un atrevido les dijo, miren, el golpe de Estado depende de dónde, ¿sí? Porque las grandes mayorías no hemos podido superar, revertir el golpe de Estado del 54. Y entonces, Estado para nosotros no ha existido. Si ha existido, únicamente ha sido un Estado criollo, canalla, criminal, colonizador, que juntamente con la empresa nos persiguen cuando defendemos y exigimos nuestros derechos y defendemos nuestros territorios. Y Mario nos dice un mensaje bastante importante. No dejar los sectores campesinos, indígenas, esos sectores, digamos, populares, desde donde están emergiendo no solamente la voluntad de lucha, sino también las ideas de transformación, no dejarse endilgar con esta aureola, con esta atmósfera de que el asunto se acaba en la lucha contra la corrupción o el asunto se acaba con la cuestión electoral. Lo que nos acaba de decir Mario es que reconfirmemos, renovemos nuestra apuesta de cambios estructurales. Y ahí tal vez es importante, amigas y amigos, antes de pasar la pregunta, yo estuve en una asamblea, estamos todavía en una asamblea de las comunidades del movimiento Coreca, ¿no? de la Coordinación Central, y allí el debate es por qué salir o no salir a la calle en este momento, ¿sí? Porque la gente dice, hay que salir a la calle porque el Estado se está cayendo, la democracia se está cayendo. Y este lado dicen, no, que nosotros no hemos participado de ello. Y más al contrario, cuando hemos querido participar, nos han apabullado, nos han desaparecido legalmente. Lo que pasa es que la gente va a salir a las calles, ¿no? En la medida en que tenga una idea, un motivo, ¿no? Alrededor del cual aglutinarse y en consecuencia salir a las calles. Y en ese sentido,
lo que se dijo en esta asamblea, por ejemplo, es que se va a salir a las calles, sí, pero retomando, más que retomando, reanunciando, es decir, proclamando nuevamente la necesidad de una asamblea constituyente en el país. Es decir, no es suficiente con fuerza destituyente, no es suficiente con una narrativa, con un relato destituyente. Es necesario un relato constituyente, es decir, crear nuevo ordenamiento jurídico, nuevas instituciones, nuevos proyectos de vida, nuevos horizontes de vida. Y allí sí, según tu lectura, Mario, ¿qué lugar debe ocupar en este contexto la necesidad para los sectores excluidos que le ponías nombres y apellidos, pero también a nivel país, la necesidad de ir a un proceso de asamblea constituyente, porque nos damos cuenta que ni en el 2015, ni en el 2019, ni mucho menos en el 23, promesas de anticorrupción o promesas de reformas va a resolver la situación. Tú sabes mejor que nadie por tus fuentes, ¿no? Del 2000 en adelante, tal vez el 10% de la población cayó en situación de pobreza, es así, más gente pobre que empobrecida que cuando se estaba firmando el acuerdo de paz. ¿Dónde queda el horizonte, la propuesta de la constituyente? ¿Crees que es un camino viable ahora más que nunca? Yo en lo particular no soy de los que dicen, no, miren, en este momento la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, popular o plurinacional no es oportuna, no tiene ninguna posibilidad, o igual con el tema del Estado plurinacional. Yo creo que la viabilidad va a estar dada en el fortalecimiento del sujeto político que eche a andar esta propuesta. Y cuando me refiero al sujeto político, obviamente no me estoy refiriendo per se a una organización, ¿verdad? A un movimiento solamente, porque esta propuesta requiere de que un conjunto de sujetos específicos, mujeres, pueblos, campesinos, movimiento sindical, estudiantil, etcétera, se apropien de la propuesta, se articulen y constituyen un sujeto orientado a luchar por esa asamblea constituyente, por ejemplo, con la orientación y la búsqueda estratégica de transformación social que la misma pudiera incluir. Yo más digo entonces que la viabilidad está dada en esas condiciones, pero también en otras, obviamente. Me explico. Sabemos que, pensando en el proceso de Codeca y de su instrumento político, el MLP, sabemos que la candidatura de Telma Cabrera fue vetada, fue impedida, fue un ejercicio de poder. ¿Decidido por quiénes? Por estas fuerzas que integran el llamado pacto de corruptos. Entonces, en el entendido de que el camino que se ha planteado, al menos hasta ahora, es avanzar hacia una asamblea constituyente, popular, plurinacional, por la vía del proceso electoral, de la participación electoral, que implicaría entonces lograr la mayor cantidad de diputaciones para eventualmente tener la fuerza suficiente de convocar a esa asamblea constituyente. Eso implica entonces hacer consideraciones en relación con el momento, con la coyuntura política. En ese sentido, entonces, resultaría importante contribuir a resquebrajar ese bloque de poder, ese llamado pacto de corruptos, ¿verdad? Y resquebrajar a ese llamado pacto de corruptos, desde mi perspectiva, pasa en este momento por garantizar la sucesión presidencial, porque es sacar a una estructura vinculada al pacto de corruptos del control del organismo ejecutivo y llevar a una fuerza que al menos no pertenece a ese pacto de corruptos, una fuerza que se pinta como progresista, como democrática, diríamos, ¿verdad? Ese paso podría dar eventualmente también la posibilidad para que ese bloque de poder, ese pacto de corruptos, se vaya resquebrajando también en otros ámbitos del Estado, se vaya fragmentando en otros ámbitos del Estado. Esto es una posibilidad, por supuesto, es un supuesto, ¿verdad? No estoy diciendo que esto vaya a suceder necesariamente de esa manera. Pero entonces lo que sí querríamos es sacudirnos a esas fuerzas corruptas, criminales, antidemocráticas, etcétera, que ahora impidieron la candidatura de Telma Cabrera y que mañana quizá van a tratar de impedir la candidatura de un nuevo instrumento político, de una fuerza
política que va a emerger como alternativa en el proceso electoral, ¿verdad? En ese sentido, soy de la opinión de que efectivamente debemos mantener la orientación estratégica, ¿verdad? La construcción del sujeto político para esa búsqueda de transformación social estratégica, pero en el momento político hay que actuar, ¿verdad? Y hay que actuar en una dirección proclive a esa búsqueda estratégica, ¿verdad? Si el bloque de corruptos sale triunfante de esta disputa en este momento, pensemos en que las condiciones para la lucha de Codeca van a ser todavía más adversas. No solo per se la lucha de Codeca, sino también su búsqueda. Si por ejemplo, Codeca está en la idea de constituir un nuevo instrumento político, también en esa búsqueda de constituir un nuevo instrumento político, de participar políticamente. Entonces, lo que digo es cómo actuamos en función de nuestros intereses, de nuestras luchas en la coyuntura para generar mejores condiciones para avanzar en nuestras luchas, en nuestros objetivos, en nuestras metas de transformación social. Por supuesto que sí, Mario, de eso se trata, ¿no? De, como dicen en el mundo rural, y saber actuar, saber utilizar los momentos históricos, ¿no? Y claro, todos saldrán a las calles exigiendo en buena medida el respeto a la voluntad popular. Y el respeto a la voluntad popular es que se permita al ganador, les guste o no les guste, hay un ganador y él tiene que tomar el mando, ¿sí? Lo triste es que seguramente esa opción se va a dar, pero lo están minando por todas partes y esperemos que no ocurra, pero probablemente va a ser la misma suerte de Pedro Castillo en el Perú. Y en esas condiciones, entonces, el país no puede caer más bajo de lo que cayó. Tiene que haber fuerzas, tiene que haber voluntad, sujetos, tiene que haber propuestas que sean capaces de evitar y canalizar esa caída, ¿no? hacia otro rumbo, mucho más promisorio para el país. Para ir concluyendo, Mario, son las 9:33 en el programa La Hora Constituyente que generamos desde Guatemala. Esfuerzo desde Codeca Guatemala, esfuerzo desde Villa La Soberana, que por cierto Villa La Soberana se reunirá próximamente en Colombia. Es un espacio de articulación de movimientos, pueblos del continente que está pensándose también cuál va a ser el rol de este espacio en la nueva geopolítica multipolar en construcción. Y por lo tanto los movimientos, los pueblos tenemos que articularnos y pensarnos para ser actores allí. Mario, 2015, Otto Pérez Molina desobediente, obviamente corrupto, desobediente, porque también habían otros corruptos, pero eran más obedientes, ¿no? Lo mandan a la cárcel, ¿sí? Y luego desaparecen las ISIC, ¿sí? Según tu prospección, ¿tú crees que Telma Aldana será el siguiente en ir a la cárcel porque así están establecidos ya los destinos de la historia intervenida del país y ahora ya desaparecerán seguramente a Semilla? ¿O cómo es tú? ¿Cómo proyectas tú inmediatamente? Yo sé que es una pregunta demasiado casi con pelota, ¿no es cierto? De pelota de cristal, ¿no? Pero animándonos a intuir, ¿cómo lo ves? ¿Te refieres a Telma Aldana, la anterior fiscal? Bueno, No, me refiero a Consuelo Porras, perdón, Consuelo Porras. Consuelo Porras. Consuelo Porras. Estoy haciendo una equivalencia, ¿no? Consuelo Porras, ¿no? Otto Pérez Molina a la cárcel por desobediente, actual, la desobediente es, obviamente, por razones más evidentes también, Consuelo Porras, ¿no? Y entonces, ¿se irá a la cárcel? Esa es la pregunta, ¿no? ¿O se irá a los Estados Unidos? ¿Cómo lo ves? Bueno, más allá de la jerga jurídica, que obviamente yo no soy jurista para referirme a algunas variables que tienen que ver con tu pregunta, Juvenal, lo que es evidente es que en el Ministerio Público, con Consuelo Porras, el Ministerio Público pasó a ser controlado por este llamado pacto de corruptos y empezó a orientar ese Ministerio Público por un lado, hacia expulsar a aquellos eh, funcionarios del mismo, ¿verdad? Fiscales que venían, como decía anteriormente, investigando esas estructuras criminales que están estrechamente vinculadas con ese llamado pacto de corruptos, ¿verdad? Y como sabemos, empezó a armar casos para encarcelar u orientar la expulsión del país
de esos fiscales, de esos jueces que participaron en esta búsqueda de justicia importante, me parece, en la historia reciente de nuestro país. Esa estructura encabezada por Consuelo Porras, al mismo tiempo empezó a actuar para garantizarle mejores condiciones a esas estructuras, a esos rostros, a esos actores capturados en el contexto de las investigaciones realizadas por la CICIG y el Ministerio Público encabezado anteriormente por Tel Maldana, ¿verdad? Al punto que hemos estado viendo, ¿verdad? Cómo se han desestimado casos, cómo se han reducido penas, cómo los jueces han determinado que el Ministerio Público no logra fundamentar los casos contra Otto Pérez, contra Sinibaldi, etcétera, etcétera, lo cual está abriendo posibilidades para garantizar la impunidad para esos actores de esas estructuras de crimen organizado que fueron capturados. Aquí también hay que agregar que han facilitado condiciones para impedir, para dificultar los casos en materia de justicia por crímenes de lesa humanidad o de genocidio en el país. Eso ha sido la estructura manejada por Consuelo Porras. En ese sentido, es evidente entonces que desde la perspectiva política muy probablemente hay implicaciones jurídicas que la comprometan a ella y a todos sus cuadros que han estado actuando en esta dirección y que una nueva fiscal que indudablemente tendrá que venir, si no recuerdo mal, el próximo año, a más tardar, muy probablemente deberá comprometerse en investigar esas ejecutorias, ¿verdad? Yo diría que ética, jurídica y políticamente eso es indispensable. Investigar al actual fiscal y a su estructura por parte de un nuevo fiscal o de una nueva fiscal que vaya a asumir como jefe o jefa del Ministerio Público. Eso implicará entonces que pudiera eventualmente ser procesada, ser acusada, procesada, como corresponde, ¿verdad? O que eventualmente ella salga del país. Yo no sé si saldrá de Estados Unidos, me parece que no sería de Estados Unidos. Yo creo que la agenda de la Embajada de Estados Unidos no está per se comprometida de esa manera, al menos con el pacto de corruptos. La Embajada de Estados Unidos, la agenda de Estados Unidos está comprometida con este conjunto de jueces y fiscales que se han tenido que ir al exilio. Digamos que ahí ha habido una base, un soporte político para estos fiscales y jueces que han tenido que salir exiliados, ¿verdad? No creo que se vaya a comprometer con Consuelo Porras. Creo que en todo caso, si sale del país Consuelo Porras, va a ser en otra dirección, ¿verdad? Hacia otro país. Por supuesto que sí, Mario. En relaciones internacionales o, bueno, de los países no existen amigos ni enemigos, solo intereses. Y veremos qué es lo que ocurre. Y finalmente, Mario, hay otro morbo que plantearte así, morbo, digamos, en el sentido comunicacional político. ¿Cuál es tu reflexión en brevísimos, aprovechando lo poquito que falta del tiempo? Imaginemos 1953, la OEA en Caracas, ¿no? Muy a pesar de la petición expresa de Torrelio, dice, se levanta el principio de no intervención. Sí, bueno, ya está bien que Estados Unidos ingrese a Guatemala. ¿Sí? Y entonces meses después, pues está demostrado, lo han confesado también ellos, ¿no? Que intervienen y eso no pudimos, de ese golpe no pudimos levantarnos en Guatemala. 2023, Almagro, un actor que ha promovido abiertamente el golpe de Estado en Bolivia, le ha empujado hasta el límite y le ha hecho pisar el palito a Castillo, ingenuo, y obviamente sus roles en otros países. En Guatemala prácticamente está como el garante, ¿no? De la transición democrática, de la democracia en Guatemala. ¿Puede ser posible que un verdugo se convierta en tan poco tiempo en un mesías o en el liberador? ¿Cómo lo ves? No, indudablemente no, Juvenal. Yo aquí recordaría que tal y como se le ha llamado a muchos, no solo analistas, líderes políticos también
democráticos, progresistas, revolucionarios en nuestra América, ¿verdad? En la patria grande, han denominado a la OEA un ministerio de colonias, ¿verdad? Sabemos que históricamente la OEA nace controlada por el imperio estadounidense y ese ha sido su curso histórico. Y eso es lo que explica, por ejemplo, que efectivamente Almagro y la OEA haya sido un actor importante en permitir, por ejemplo, o incluso hasta en actuar para la consumación de golpes de Estado en América Latina. Aquí hay que recordar, no solo Almagro, sino otros también, ¿verdad? Recordar Honduras en 2009, si no mal recuerdo, Paraguay con Lugo, Brasil con Lula da Silva, Ecuador con Correa, el golpe de Estado efectivamente en Bolivia contra Evo Morales, lo que está sucediendo efectivamente en Perú, como bien mencionabas, ¿verdad? ¿Qué está en juego ahí? Los intereses de Estados Unidos y entonces una orientación política de los Estados Unidos para que actúe la OEA y en este caso para que actúe un Almagro. ¿Qué está operando la OEA y Almagro en el contexto guatemalteco? Pues por supuesto una orientación política también de Estados Unidos que ha venido teniendo contradicciones importantes con este llamado pacto de corruptos. No obstante que en algunas cosas ese pacto de corruptos sigue siendo fiel perrito faldero de Estados Unidos, por ejemplo, en materia de política internacional, ¿verdad? En apoyo a Taiwán, a Israel y a otro tipo de políticas que desarrolla Estados Unidos a nivel regional y global. Pero efectivamente lo que vemos es que la agenda de Estados Unidos en el contexto guatemalteco va orientada a garantizar cierto relevo en el control del Estado que le garantice, por un lado, cierta gobernabilidad al país y que le garantice la ejecución más fiel de su agenda política como imperio en nuestro territorio. Y eso no se lo garantiza, no se lo ha garantizado per se el pacto de corruptos, diríamos, ¿verdad? Es por eso que hemos visto esas contradicciones, al punto que el mismo Yamatei, diríamos, se envalentona y hasta emite discursos confrontativos hacia Estados Unidos, pero no es porque sea un patriota Yamatei, efectivamente es porque Estados Unidos, en tanto venía apoyando las investigaciones de la CICIG, venía atentando contra esas estructuras y entendería yo que la orientación de la Embajada de Estados Unidos es a disminuir el poder que esas estructuras tienen en el país y abrirle causa entonces efectivamente a un gobierno como el de Semilla y Arévalo que pinta más dulce, diríamos, ¿verdad? Más proclive, más aceptable para los intereses de Estados Unidos en dirección a garantizar un gobierno que, reitero, apuntale su propia agenda en el país, ¿verdad? En ese sentido, entonces, es ahí donde se explicaría la actuación de Almagro y la OEA en el caso guatemalteco. Ahora, ¿hasta dónde también se compromete la OEA y Almagro? Eso habrá que verlo. Lo que yo diría para finalizar, Juvenal, es que la disputa está hirviendo, ¿verdad? Es decir, la disputa política está dada en el país. Esto no se ha resuelto y no sabemos entonces cuál va a ser el curso del proceso y cuál va a ser el curso incluso de algunos actores como el de la OEA. Porque eventualmente la OEA pudiera en un momento determinado incluso hasta avalar una salida institucional que impida la ascensión de Arévalo y que permita que el Congreso nombre, como sucedió en 2015, a un presidente para cubrir el periodo que corresponda o para una nueva convocatoria a elecciones. Lo estoy diciendo como de manera muy hipotética, como supuesto. No sabemos qué va a suceder per se, pero lo que sí es un hecho es que la disputa política está en el país y no sabemos qué curso vaya a tomar. Muchas gracias. De eso se trata, Mario. En este espacio regularmente constatamos, pero también hipotetizamos. Y gracias por atreverte a ello. Y por supuesto, Mario dice buscar la gobernabilidad. Gobernabilidad, por supuesto, para esta otra orilla implica colonización, colonialidad, saqueo, etcétera. Y esas son las realidades que desencontradas en este país, tan pequeñito, tan chiquito, pero como dijo el poeta, donde todo queda lejos. Y ojalá que no quede tan lejos, que en esta situación difícil, crispada del país, especialmente en los sectores más oficiales o más urbanos,
los 17, 18 millones de las y los guatemaltecos nos involucremos para poder comenzar a preguntarnos, ¿tiene salida el país? Por supuesto que sí lo tiene. Y esta conversada ha sido justamente, espero, un aporte en alguna medida para encontrarle una salida. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Mario. Gracias, amigos, por seguirnos y volveremos próximamente a través de este canal. Muevan este contenido si acaso así lo ven conveniente. Chao, chao.